Es la pregunta que le hago todos los martes a él. Antonio de Quero, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. ¿Cómo estás? No me respondas, yo sé que tú eres flamenco. Somos un flamenco aquí. Tú lo llevas en los genes. Pues Tu gracias, ADN gracias a Dios, está sí. compuesto por guitarricas pequeñas ahí que van. Por guitarricas, por cuerdas, por clavijeros, por cajas de resonancia, por tapas, por mástiles, tipos de madera. Mira qué fino te estoy notando hoy. Es que el día lo merece por el invitado que tenemos y por el tema del día que vamos a tratar. Sí. Que yo soy un auténtico vendedor del producto de Almería y de hecho tenemos alguna actividad en las Viñas Morato que vienen gente del Inserso a disfrutar de un espectáculo y no le hacemos un espectáculo al uso, sino que le vendo el producto de Almería, nombrando por supuesto a don Antonio de Torres, la historia de Pedro Morato como homenaje de nuestra peña, le nombro Carmen Colombine, el origen del taranto. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie por nosotros. Sí que sí. Pues vamos al grano, ¿te parece? Vamos al grano. Vamos con el tema del día. Está claro el tema del día, ¿no? Tenemos la suerte en Almería, en Almería, en la Cañada San Urbano, en la barriada de Almería, cerquita, que nació el hombre que le dio forma a la guitarra tal y como la conocemos hoy, Alfredo. Porque hasta entonces la guitarra era de otra manera, sonaba de otra manera y tenía otras características que eran guitarras, pero no como la guitarra que hizo este señor, que nació en el 1817, en la Cañada de San Urbano, como bien hemos dicho, y que fue una auténtica revolución para el mundo de la guitarra y a su misma vez para el mundo de la música, de la guitarra española, de la guitarra flamenca. Fue una auténtica revolución lo que se vivió en el mundo de la música a nivel mundial, valga la redundancia, por este señor. Y no quiero extenderme más sobre Antonio de Torres, que podría decir, pues bueno, pues Antonio de Torres, como he dicho, nació en el 1817, de orígenes muy humildes, se fue a Vera porque su padre era cobrador de impuestos y Vera era una ciudad muy importante, sí, donde lo destinaron. Pues allí se casó muy joven, con 23 años, tuvo una vida un poco de penuria porque ese matrimonio falleció su mujer, con 2 hijos que tuvieron, fallecieron también. Estuvo un poco, vivió una serie de vicisitudes. Su vida no fue sencilla. No, también por la época, por la época que corría. Luego este hombre se fue, de Vera se fue a Sevilla, estuvo en Granada, estuvo en Sevilla, luego volvió a Almería, luego montó una tienda de loza quitándose por completo de construir guitarras, pero, y coetáneo suyo como fue don Julián Arca, guitarrista clásico, pero también a su misma vez pre-flamenco, pues gracias a esta amistad, a esta relación, los dos de Almería, pues dieron forma a lo que se va a llamar La Leona, y que por eso dicen La Leona, de la famosa guitarra de don Antonio de Torres, que revolucionó la historia de la guitarra. Y luego ya sabes que hay una sorpresilla, tú ya la has visto, pero bueno, los que nos están viendo, hay una sorpresa porque hemos traído algo muy, muy especial. Y bueno, no quiero extenderme mucho más porque quiero darle paso a Alfredo con la entrevista. Porque sí, porque va a ser una auténtica maravilla. Ya está, la entrevista. Pues presentamos al invitado. Le vamos a hacer la pregunta. Venga. Joaquín, nosotros somos flamencos, ¿y tú? También. Joaquín Carrillo, buenas tardes. Hola, muy buenas. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Estás cómodo? Absolutamente. O sea, la primera pregunta que hacemos siempre al invitado, porque nuestro deseo es que estéis cómodos cuando venía el programa. Absolutamente. Y demás. Luthier. Efectivamente. Bueno, el tema de luthier es un tema que ha generado mucha polémica en este país. ¿Por qué? De hecho, la palabra luthier es un término, una acepción francesa, sí, que realmente significa constructor de instrumentos musicales, relacionado básicamente con instrumentos de cuerda, tanto frotada como pulsada, ¿de acuerdo? El problema es que se acoge aquí en España, pero entonces la gente, digamos, más profunda, o sea, que realmente lo entiende de otra manera, entiende que luthier es una cosa y guitarrero es otra. Ajá. E incluso en Granada hubo una campaña del gremio de guitarreros, que es uno de los más fuertes de España, si no el más fuerte, en el que salieron con unas camisetas que decían: yo soy guitarrero, no soy luthier. Toma ya. O sea que, pero yo sí soy luthier, porque yo construyo guitarra, pero al mismo tiempo
reparo, violines, violonchelos, contrabajos, etcétera, etcétera. O sea que yo sí tengo todo el amplio abanico. Y no solo el luthier, que le hemos puesto el titulillo ahí, luthier, que eso ya te lo paso la información, es el presidente de la Sociedad Guitarrística Don Antonio de Torres, que es una sociedad que se creó por el hecho de darle importancia a la figura y recrear la figura con muchas actividades, con el museo, con mucha historia. Y también tiene ese cargo que también es muy importante. Claro. Él está como más a la sombra, pero hace una labor que es Pero encomiable. es una asociación en definitiva intenta poner en valor la figura de don Antonio de Torres. Efectivamente, nosotros a lo largo del año hacemos una serie de actividades que suelen ser conciertos de guitarristas importantes a nivel mundial, y luego hay una, independientemente de que en enero, en febrero, en diciembre, en octubre hagamos cosas, en junio siempre, en la semana cercana alrededor del nacimiento, el 13 de junio, hacemos unas jornadas que este año van por la sexta, en las que traemos a concertistas de nivel mundial. Este año viene probablemente el número 1 de los luthieres mundiales, que es Abel García López, de lo que ya hablaremos en un futuro. Abel García López, que es Paracho, Michoacán, México, que es probablemente, actualmente el número 1. Con decirte aquí entre nosotros que desde México me habló el otro día que hay gente de España que me estaba pidiendo nombres de hoteles de Almería porque van a venir a reservar para ver las charlas y las conferencias que va a presentar su guitarra a la cumbre. ¡Wow, qué maravilla! Qué bueno. Anabel Montesinos, un concierto de guitarra barroca, este señor va a tocar unas réplicas de Torres también, o sea, va a ser muy interesante. Qué bien. O sea que le sacas partido a las 24 horas mejor que nadie, ¿no? Porque tienes tiempo para construir instrumentos y para repararlo, y después para inventar actividades que pongan en valor la figura de don Antonio de Torres. Dicho así parece muy bonito, pero no te creas que no está exento de sus complicaciones, la verdad. Sí, así es. Sí. Bueno, Joaquín, a mí me gustaría que contara, pues, porque tenemos el espacio televisivo, está muy caro y tenemos poco tiempo, pero yo sé que tú eres una eminencia en cuanto a sabiduría de don Antonio de Torres. Bueno, y otros saben más que yo. Bueno, pero tú conoces la vida porque has indagado, porque has hecho réplicas de su guitarra, te has informado y al mismo tiempo formado de cómo, del por qué, de cuándo, pero de una manera anecdótica, que es lo que nos gusta a nosotros. No nos gustan los tochos largos, nos gustan las anécdotas bonitas, interesantes, en torno, pues bueno, ahora estamos hablando de esta figura, pues cuéntanos algo de Torres, cositas de Torres. Mira, vamos a ver cositas de Torres. Mira, la primera cosa, ha hablado de la Leona, ¿verdad? Sí. La guitarra La Leona desaparece de la vida de Torres, de hecho, aparece a su muerte. O sea, Francisco Tárrega va a su casa una vez que muere y encuentra la Leona debajo de una cama. De acuerdo. Esa era una guitarra... Debajo de una cama estaba. Sí, esa era una guitarra, digamos, que utilizaba Torres, que tenía una serie de conceptos organológicos. Organológicamente hablando, cuando se habla de instrumentos musicales, es la concepción de cómo se construyen ciertas partes del instrumento. O sea, entonces, unos contextos que no eran normales. Y bien, esa guitarra, aunque está considerada probablemente como uno de los referentes más importantes de guitarras clásicas, está hecha en la madera de la guitarra flamenca. O sea, os digo, si a un flamenco le dices cuál es la guitarra, cuál es la madera de sus guitarras, te dirá que es ciprés, que son guitarras blancas. Bien, y si a un clásico le dices cuál es la referencia de su madera para hacer una guitarra, te dirá el palo santo o las guitarras negras. Bueno, pues ahora mismo aquí ese mito lo vamos a tirar por tierra. Las flamencas en aquellos tiempos se hacían con ciprés, no porque fuera el mejor material para hacer guitarra flamenca, sino porque era una madera autóctona. Era una madera que podía permitirse la clase media, la clase poco pudiente. Y era una madera barata. Solamente quien podía permitirse clases particulares de una clase media adinerada o incluso superior, podía permitirse que le construyeran una guitarra de maderas importadas. O sea, que era cuestión económica solo. Absolutamente. De hecho, gente como Paco de Lucía en su momento se echa la mano a la cabeza a muchos puristas porque empieza a tocar con guitarras de palo santo. O si eso no es la guitarra flamenca. Claro. ¿Y por qué? Porque al final son matices de los grandes. O sea, lo que no está al alcance de uno, está al alcance de otro. Entonces, descubren matices de la sonoridad, cómo vibran, cómo los graves son más graves, cómo hay, ¿cómo diría yo?, ciertas reminiscencias que transmiten cierto tipo de madera, y esas los ven ellos. Y entonces, al final, cada uno toca con la guitarra que le da la gana. Porque lo que importa es el espíritu del que toca la guitarra. Pero sí que es verdad que
y yo como guitarrista que me gusta acompañar al cante y al baile, el ciprés tiene una flamencura que ese desprende el sonido, y porque el ciprés está vivo, Alfredo. El ciprés es una madera que cuando se construye una guitarra, conforme la vas tocando y van pasando los años, va ganando en sonoridad, va ganando en volumen, van ganando pulsación. Es una cosa maravillosa, eso es el ciprés. Sí, es por su densidad. Joaquín te ha firmado la cabeza. Sí, el ciprés es que es una madera, la densidad es una madera muy compacta, y entonces ¿qué es lo que ocurre? Que tiene una respuesta más brillante que una guitarra flamenca, que es una guitarra básicamente de acompañamiento, pero a partir de ahí de muchas otras variedades, pues lo que hace es que realmente se nota. Entonces el ciprés es maravilloso para eso. Bueno, y otra cosilla de don Antonio de Torres, así anecdótica, que es interesante de conocer. Bueno, pues se pueden decir muchas cosas, pero por ejemplo, estuvo, no exactamente en la cárcel, pero estuvo a punto de entrar en la cárcel porque al final todo se arregló, porque había una ley que prohibía destruir la moneda. Y él hubo un momento en el que no tenía plata para trastes y utilizó monedas. Acuñaba las monedas de curso legal para con la cara de los reyes, ¿no? Claro, y entonces pues, por eso tuvo unos trajines con la ley. Independientemente de eso, también deciros que Antonio de Torres era muy monárquico, y durante la previa a la Primera República, o sea, lo que es el sexenio liberal, por ejemplo, con Nicolás Almerón y Alonso en la Primera República, pues él está en lo que se llama la primera época de la guitarra, que José Luis Romanillo, que gracias a él, el año pasado trajimos a su viuda, llevaba él 2 meses fallecido, trajimos a su viuda, le hicimos un homenaje a la jornada. Pues gracias a José Luis Romanillo se ha puesto en el universo Antonio de Torres a nivel mundial, y entonces pues me he quedado un poquito en blanco, porque estaba diciendo esto de José Luis Romanillo. De la loza, montó la tienda de loza. Efectivamente. Durante ese tiempo deja de trabajar las guitarras y monta una tienda de loza. Y fíjate, tú hablabas de Julián Arca, él la monta en la calle Real, aproximadamente a la altura de donde está ahora lo de arquitectos técnicos, por ahí, por esa zona. Y Julián Arca, cerca de la Gloria, en la calle Granada, también para y monta una tienda de grano y de semillas y de cereales. ¿Sentí también que Julián Arca era porque su madre enfermó y era para cuidarla o algo así? ¿O eso... Sí, eso se ha oído. Yo no he podido contrastarlo, pero sí se ha oído, efectivamente. Qué bueno. Luego, cuando se restaura la monarquía, Isabel II de nuevo, pues empieza su segunda época de construcción de guitarra. ¿Cómo era el tío? Bueno, vamos a lo que vamos. Vamos a la sorpresa, ¿verdad? Sí, vamos a ver, que nos está deseando la sorpresa. Estoy deseando enseñarlo. Pues la vamos a enseñar. A ver, ¿qué es? ¿De qué se trata? Lo voy a decir, Joaquín, porque yo la voy a sujetar, que me han puesto aquí el micrillo por si ahora hacemos alguna demostración. Es una guitarrica, ¿no? Pero no es una guitarra cualquiera. No lo es. Bueno, mira, esta guitarra, la asignatura que utilizó Romanillos, F, E y S, es First Epoch y Second Epoch, o sea, primera época y segunda época. Esta es la FE21X, que es una guitarra completamente atípica. ¿Por qué es atípica? Para empezar, lee la fecha que pone ahí en la etiqueta. Por don Antonio de Torres, Sevilla, calle de la Cerrajería número 32, año de 1865. Bueno, 1865. Lo primero que hay que decir es que es una réplica, que no es una original, ¿de acuerdo? Carrillo, Almería, se ha replicado 2020. Incluso la etiqueta, ¿de acuerdo? Sí, pero la etiqueta original. original. La etiqueta réplica. Bien, bueno, si esto fuera original, tendríamos aquí a 3 tíos con la pistola desenfundada por si nos la quedamos. Por si acaso. Sí, efectivamente. La original ha estado en el Museo de la Guitarra. Claro. Pertenece a la colección privada de Romanillos Harry. ¿De acuerdo? Bueno, esta guitarra, organológicamente hablando, ya lo dice el propio Romanillo, tiene un montón de características impropias de la época. O sea, para esa fecha ya estaban muy superadas ciertas características. Por ejemplo, si le dan la vuelta a la guitarra, esa guitarra tiene 6, 7 piezas, todo eso son piezas, separadas por varillas de color distinto, pero son piezas de madera distintas, como las mandolinas y las guitarras románticas pre-Torres, anteriores a Torres, ¿de acuerdo? Luego el tamaño del tiro tampoco estaba estabilizado. El tiro es la longitud de la cuerda, ¿de acuerdo? Bien, el puente, si te fijas abajo en el puente, los puentes actuales llevan un hueso, y ese puente no lleva hueso, se llama puente cordal. Puente cordal, o sea que del agujero sale la cuerda y apretando un poquito más, un poquito menos, levantando,
podemos jugar con la acción. Era muy limitante para lo que se llama acción. ¿Qué es la Sí, acción? La distancia de las cuerdas sobre el diapasón. O sea, hay una serie de características, incluso los aros estaban en 2 piezas. Entonces, la idea, o sea, hay una teoría que no está contrastada, que habla de una posible vuelta de esta guitarra antigua, mucho más antigua, de 1850 y algo, hecha en Vera, vuelta al taller de Torres muy deteriorada, reconstruida y reetiquetada. Ajá. No se puede asegurar ahora mismo nada, se está en base de investigación, pero al parecer es la protoguitarra, o sea, el principio de la guitarra real de Torres, pero donde ya se notan el varetaje interno con su geometría interna, las proporciones del lóbulo mayor, lóbulo menor y cintura que determinan el sonido de Torres, hasta el punto de que este instrumento ya impresiona por su sonido con el tamaño que tiene. Y a partir de ahí... Sí, porque se me antoja muy chiquitica, ¿no? Efectivamente. Pero... También las llamaban en su momento guitarras de señorita. Ah, Sí. Había unas guitarras... O sea, actualmente existen un octavo, un cuarto, un tercio, un medio, pero entonces no existían esas medidas. De hecho, pues se consideraban guitarras de señorita, pero esta no estamos seguros de que fuera una guitarra de señorita. Probablemente era uno de los muchos experimentos que hizo Antonio de Torres durante 14 años hasta llegar a la verdadera qué guitarra. curioso lo que cuenta. Fíjate que siendo tan chica, Una lección. por dentro la física del sonido, que realmente son a lo mejor especialista en carpintero, ¿no? Se hizo maestro carpintero de Antonio de Torres. Sí. Y luego eso pues, le ayudó pues, al hecho de construir guitarras. Pero fíjate, Alfredo, lo curioso de estas personas que no han tenido el acceso a ese aprendizaje, como poniendo una serie de varillas de madera, que no es ni más ni menos que eso, de una forma determinada, ¿verdad? Aquí, cómo hacen que una guitarra pues, suene. ¿Cómo suena, no? Además, te está tocando a Julián Arca. Y además estoy haciendo precisamente un cachillo, porque es que hay que hacerse así, de la soleá de Julián Lo Arca. hemos trasladado. Y entonces 140 años. nosotros pues, tenemos la responsabilidad de ser dichosos de lo nuestro y de enseñar lo nuestro y de quererlo y de respetarlo, Alfredo, porque si no, como siempre decimos, nadie lo va a hacer por nosotros. Y tenemos un patrimonio cultural y una memoria histórica en Almería que eso es envidiable. Si estuviéramos en otro lado, seguro que sí. Que se conocería en todos los institutos, en todos los colegios, se enseñaría en los currículos de todas las enseñanzas y de todo. Estoy de acuerdo contigo. Pero, bueno, pues... Ahí la has dado. En Japón, en la enseñanza general básica, o como se llame allí, estudian Antonio de Torres, a Almería, la Se llama Cañada de San Urbano. enseñanza primaria. Sí. Primaria, solo. Vale, Primaria. pues allí saben quién es. Y además Aquí en saben otra identificar asignatura. a Almería en un mapa mundi por don Antonio de Torres. Y hay muchos almerienses que no saben dónde situarlo en el mapa de Almería. Cada vez mapa de menos, Almería, gracias a Dios. Afortunadamente, y ahí tenéis culpa vosotros también, ¿no? Lo intentamos. Y ojalá sigáis esa senda que habéis comenzado. Pues sí. ¿Tienes mucho trabajo entre manos ahora, aparte de la jornada? Siempre. Ahora viene Cinzia Milani el día 18, una concertista que, fíjate si es precoz, una muchacha 30 y tantos, no le pregunto la edad por respeto, pero 30 y tantos, 40, por ahí andará, pero es que con 5 años llegaron su primer premio nacional en Italia. Con 5 años, con 7 otros, con 11, con 10. O sea, estamos hablando de gente de altísimo, que ha grabado, que dirigida a orquestas en Estados Unidos, en Alemania, donde quiera, en Japón.
La vamos a tener que traer, Alfredo. Pues tendrá que venir, tendrá que venir. Sí, la engañaremos y vendrá para acá. Joaquín, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a vosotros. Gracias. ¿Hablamos de los eventos? Vamos Tenemos un hablando par de de los eventos ellos. rápidamente, Venga, vamos con venga. los eventos de la semana. Vamos allá. Tú irás. Pues este fin de semana está más recatada la cosa que mejor que otros días, pero tenemos el evento habitual de los viernes flamencos del Morato, Sí. que va a venir un cantador jienense pero fincado en Granada, que se llama Carlos Cruz, que es muy particular este muchacho, un muchacho joven, pero tiene la escuela de un cantador muy potente como fue Tomás Pavón, y tiene un poco de ese eco, aunque bueno, siempre comparamos, pero en las comparaciones humanas no comparamos, sino que decimos que bueno, tiene esa virtud, ¿no? Ese recordatorio. Y luego el sábado tenemos en la Peña del Arriero a Andrés Amador, que lo trajimos aquí de invitado a un programa, correcto. que va a hacer una actuación en la Peña del Arriero, que es en la Casa de la Cultura, el sábado a las 9:30, y lo del Morato es a las 10 de la noche, como siempre. Sí, señor. Don Antonio, muchas gracias. Bueno, a ti, Alfredo, muchas gracias. Oye, a ti. cuando quieras venir, ya sabes, la puerta está abierta. Y somos, Muchas gracias. somos casi vecinos, además. Eso. Nos marchamos.